Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube, Familia Misión Grande. Les damos la bienvenida. Y esta noche queremos estudiar un poco sobre dos cosas elementales en la vida cristiana. ¿Cuáles son? Comunión y servicio. Estas son dos cosas elementales en la vida cristiana. O sea, si a uno le preguntaran, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana se trata de comunión, pero también se trata de servicio. Comunión y servicio es básico en la vida cristiana. Por eso no hay tal cosa como la vida cristiana a mi manera, porque la vida cristiana es una vida de comunión, es de estar juntos. Dios en su plan perfecto la diseñó de esa manera. De hecho, el Señor compara la iglesia con un rebaño. Y un rebaño pues no es de una sola oveja huérfana, ¿no? Son rebaños de una cantidad de ovejas, ¿sí? Entonces, en ese rebaño que hay comunión, están ahí en una comunión permanente. Y a veces lo que más le cuesta a la gente es la comunión. ¿Y saben por qué nos cuesta tanto? Porque a veces no nos gusta esta segunda palabra. Porque la sola comunión demanda servicio. El solo hecho de que se abra el lugar para recibir personas demanda que haya alguien que le haga aseo, organice, reciba a las personas. Entonces, si nos preguntaran de qué se trata la vida cristiana, podría ser una buena respuesta. Se trata de comunión y servicio. Sí, se trata de comunión y servicio. Claro, hay muchas otras respuestas también muy válidas, pero pues para media hora que me dan aquí no alcanzaría a hablar de todas ellas. Entonces quiero hablar esta noche un poquito de comunión y servicio. Y yo creo que esta imagen que está ahí en el fondo de la pantalla es muy diciente. Para que este par de ejecutivos que vemos ahí tengan comunión, no se pueden encontrar, tiene que haber alguien que sirva como un puente. Ahora, Jesús, para que el ser humano pudiera volverse a encontrar con el Padre, es el único camino. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, para que pudiéramos encontrarnos con el Padre y pudiéramos recibir todo lo que quiere. Necesitamos que hubiera alguien que escribió la palabra servicio con sangre, con su propia sangre. Escribió Jesús, servicio. Vino a devolvernos la comunión que hemos perdido, pero vino a ser el servidor, el siervo de más bajo rango. Dice la Biblia que él se despojó de su deidad, de ser Dios, descendió a una forma humana y en su condición de hombre dice que tomó forma de siervo, y en su condición de siervo fue obediente hasta la muerte, murió en la cruz. Por eso cuando digo que él escribió servicio con sangre, pues habría mucho que decir ahí. Entonces hay una revelación muy profunda: el que no vive para servir no vive para vivir. Entonces necesitamos nosotros entender que el propósito de nuestra vida es ser útiles a alguien, servir a alguien. Ahora, si uno pregunta, ¿y a qué vamos a ir a la eternidad? Pues yo creo que a la eternidad también vamos a ir a servir. Dios va a necesitar gente que sirva, ¿sí? Entonces la vida se trata de servir y disfrutar de una comunión en ese servicio. Antes de ir al texto que vamos a estudiar de primero, quiero que servicio ya sabemos qué es, ¿no? No necesitamos explicar qué es servicio. Servicio es servir, ¿sí? Pero comunión, la palabra en griego es koinonía. Significa básicamente cuatro cosas. Significa, número uno, asociación, ¿sí? Entonces, cuando uno nace de nuevo, uno se une a la iglesia o se asocia a ese cuerpo de creyentes, ¿sí? Entonces hay una asociación, pero también significa compañerismo. En esa asociación, digamos, compañerismo. El apóstol Pablo era muy recurrente, es decir, mi compañero de milicia, ¿sí? Aquel con quien me asocié ya es mi compañero. Deberíamos entendernos los casados que nuestra esposa es nuestra compañera de milicia, la compañera más cercana, nuestra militante más cercana, la que trabaja ahí. Por eso tener una buena comunión con ella. ¿Listo? Número 3 significa también participación. O sea, nos asociamos, tenemos compañerismo para participar de algo, ¿sí? Participamos de algo, somos partícipes.
La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, significa también participación. Y por último, número 4, compartir. ¿Sí? Entonces, compartimos algo. Estamos compartiendo algo. Esta noche, por ejemplo, vamos a compartir la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es compartiendo la palabra de Dios. Entonces, si tuviéramos un pensamiento general de comunión, sería asociación, compañerismo, participación, con un propósito: compartir. Es como ilógico el pensamiento del ser humano natural o general. El ser humano natural o general piensa que puede vivir toda la vida sin tener nada que ver con Dios, pero que cuando termina la vida, entonces dicen: fulano de tal descansó en la paz del Señor. O sea, él se fue a compartir la paz del Señor por la eternidad. No hay nada más ilógico como querer vivir toda la vida en la tierra sin Dios y partir con Él a la eternidad. Eso es una mentira, es un engaño. Nosotros sabemos de dónde viene ese engaño. Pero la Biblia lo que dice es que si una persona va a ser salva, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan y en otras escrituras, necesita nacer de nuevo. Entonces, para entrar en esta comunión necesita nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo ya es normal que fluya de esa comunión. Cuando no ha nacido de nuevo es muy difícil que una persona pueda tener comunión con los creyentes. Porque él sí tiene comunión, pero con los no creyentes es más fácil tener esa comunión con los no creyentes. ¿Sí? Si aquí en este lugar hiciéramos una reunión y pusiéramos bachata y trajéramos, bueno, al rey del despecho ya no lo podemos traer, pero trajéramos otros artistas, seguramente la comunión sería entre otro tipo de personas, pero habría comunión. ¿Sí? ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, el ser humano por naturaleza es un ser que se asocia con otros, es un ser que tiene compañerismo con otros, es un ser que participa de algo y que comparte algo, pero él fluye sin saberlo desde el espíritu, porque el ser humano por naturaleza es un adorador. ¿Sí? Entonces, habría mucho que decir. Voy a colocar solo 3 ejemplos para hablar de comunión y servicio. El primero es la cena del Señor. La cena del Señor. El primer ejemplo es la cena del Señor. En los 4 evangelios se describe la cena del Señor, pero en el único que habla más claro del servicio es en Juan 13, que habla, pues el pasaje es largo, son 20 versículos. Yo no voy a leer todos los 20 versículos, pero habla que esa noche, cuando el Señor Jesús tomó la cena con los discípulos, como cuando Él instituye la cena, ¿es una cena de qué? De comunión. ¿Sí? ¿Por qué comían? Ellos estaban celebrando la Pascua. Recuerden que esa palabra Pascua es paso. ¿Sí? Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa el Mar Rojo y se va hacia la tierra prometida. Significa paso. Entonces el Señor Jesús estaba celebrando con sus discípulos la Pascua. La Pascua. Era una cena de comunión. Estaban teniendo ese compañerismo, ese compartir en esa misma fe. Entonces, en ese tiempo de comunión, el Señor Jesús les da una lección tremenda de servicio, y es que les lava los pies. Ese lavar los pies no era como religiosamente lo hacen ahorita, con una jarra de cristal, un poquito de agua, un trapo impecablemente limpio, y dice: ¡ay, el lavatorio de los pies! No era una cosa salamera ni religiosa, sino era el oficio que hacía el esclavo de menor rango, porque ellos andaban en sandalias y pues sus pies eran, los vehículos de ese tiempo eran camellos. Ustedes se imaginan cuando los camellos se reían en el camino. Entonces, más o menos eso era lo que pasaba. Ellos llegaban bastante sucios ahí, y alguien tenía que, antes de que entraran al lugar donde iban a tener comunión, lavarles los pies para que puedan tener la comunión sin malos olores. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al texto sin decir nada más. Dice Juan, capítulo número 13. Y cuando estaban cenando, o cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba o regresaba. Si quiere ayudarme a leer, tranquilo, no hay problema. Dice, se levantó de la cena, o sea, Jesús ya estaba sentado, listo para la cena. Dice, y se quitó el manto representa autoridad, despojó de su autoridad, el manto, la autoridad. Y tomando una toalla, la toalla representa servicio, se la ciñó, la colocó en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo número 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. O sea, Pedro entendía que ese era el oficio del esclavo de menor rango. Dijo: me va a lavar los pies mi Señor. Era ilógico que hiciera eso. Entonces le dice: no me lavarás los pies jamás. A lo que Jesús responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, nosotros deberíamos entender que el servicio es parte de la comunión. Que el servicio es la expresión de que tenemos parte con el Señor en su reino. Amén. Que su reino es un reino de servicio. Jesús, cuando habló de más alto rango, dijo: en el mundo los que tienen más alto rango se enseñorean de los demás, o sea, toman autoridad sobre los demás, manipulan a los demás, etc. Pero entre nosotros no debe ser así, sino que el mayor, ella lo había enseñado antes, esta era la cena cuando él iba a ser entregado, ella lo había enseñado antes, dijo, sino que el mayor es el que sirve. Y aquí les está haciendo la demostración de lo que les había enseñado. En la práctica lo está haciendo él. Entonces, dice, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si la cosa así, pues báñeme todo de una vez, porque yo quiero tener parte contigo siempre. Verso 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Uno debería venir al culto con esa idea: estamos limpios, aunque no todos. Porque siempre la palabra nos lava, nos limpia, quita cosas que hay que quitar. Sigamos leyendo, dice el texto, verso número 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Sí? El mundo es un mundo traidor. Y uno en esa comunión que tiene con el mundo recoge algo del traicionero. Debe de estarse lavando, quitándose las posibles. Verso número 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, luego ya volvió, tomó su manto, y volvió a la mesa y les dijo, o les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, fue simplemente una demostración que la comunión sin el servicio no es una comunión plena, completa. O sea, necesitamos entender que nosotros somos servidores, que a eso vivimos, y que cualquier cosa que podamos servir, cualquier servicio que hagamos, mejorará la comunión. La comunión se daña cuando hay un mal servicio, o cuando muy pocos quieren servir, o cuando casi nadie quiere hacerlo. Entonces nosotros debemos entender que en la iglesia, como hermanos, todo tiene que ver con comunión y servicio, siempre. ¿Seguimos?
¿Dónde voy? 15. Cierra diciendo, voy a cerrar aquí, pero el pasaje sigue hasta el 20. Dice, pues ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Entonces, el servicio es algo que hay que ¿qué? Hacer. ¿Qué es servicio? Algo que hay que hacer. ¿Usted quiere servir? Pregunte qué hay que hacer. Como servidores deberíamos tener la mentalidad de que cuando prestamos un servicio, antes de irnos, todo debería quedar como estaba cuando llegamos o mejor, porque servimos para el Señor. Pero cuando no tenemos esa mentalidad, dejamos todo de cualquier manera y nos vamos. Que alguien arregle, porque no entendemos que mayor es el que sirve y no entendemos a quién le estamos sirviendo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene el privilegio de servir en algún departamento de la iglesia, con niños, con jóvenes, en cualquier área que sea, háganlo lo mejor que puedan. Porque Dios está mirando su servicio y usted está sirviéndole al Señor. Y cuando usted está sirviendo, usted está mejorando la comunión. No hay nada mejor que llegar a un lugar limpio, ordenado, bonito, que uno llega y se siente bienvenido, que el solo ambiente le da a uno la bienvenida. Pero llegar a un lugar sucio, desordenado, donde uno no sabe ni por dónde entrar ni por dónde salir, es feo, ¿no? Entonces no hay ahí una buena comunión. Entonces se trata de que hay algo que hacer. El servicio se trata de que hay algo que hacer. Pero el primer ejemplo es la cena del Señor, que es una cena de comunión. Pero para que hubiera esa buena comunión necesitó que hubiera alguien sirviendo. Jesús vio que nadie había lavado los pies y él no se sentó en su posición de que era el Señor y el Maestro, sino que él se quitó el manto, es decir, se despojó de su autoridad, ciñó una toalla en su cintura, tomó una vasija, tomó agua y dijo: no hay quien haga este servicio, yo voy a hacerlo antes de cenar. Entonces esa debería ser nuestra actitud. Si no hay alguien que haga: no, es que yo no tengo ese llamado. No, yo tengo el llamado a servir. ¿En qué? En lo que haya que hacer. No, es que ese lo hace tal persona, no importa. Si la persona no ha venido, no está, por alguna razón, uno está listo a suplir esa necesidad del servicio. Segundo ejemplo, la iglesia primitiva. Recuerden que la iglesia nace en el corazón de Dios, que en el Juan 20 Jesús se presenta, se ha resucitado. Ellos estaban asustados y él dice la Biblia que él sopló sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo y vida. Ahí ellos nacen de nuevo, los primeros discípulos. Pero luego él les dice: no se vayan de Jerusalén, sino esperen a ser llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ellos se quedan en Jerusalén. 50 días después, en Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Eran cuántas personas? 120. ¿Cuántos habían sido invitados? 500. ¿Se acuerda que el hambre estaba a 500? Yo pienso que esos 500 los invitó, ¿no? Pero entonces 380 estaban ocupados. Sobre esos 120 que vinieron al aposento alto y estaban allí unánimes orando, el Espíritu Santo descendió. El apóstol Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo y nacieron como 3.000 personas ese día. O sea que la iglesia pasó de esos 120 a 3.000. Ahora, usted imagínese una iglesia que pase de 120 a 3.000, ¿cómo aumentará el servicio y cómo será para mantener la comunión en medio de esa iglesia? Solamente pensemos la logística de esa iglesia, que a veces nosotros no lo miramos. Entonces, ¡ay! Gloria a Dios, la iglesia creció a 3.000. Sí, hay mucho más trabajo que hacer. Hay mucho más trabajo que hacer. Entonces, en Hechos 2 nos cuenta un poco la historia. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que uno se reúne para perseverar en esa misma doctrina que no ha cambiado, que sigue siendo la misma, gracias a Dios, no la podemos cambiar, ¿sí? Entonces, ellos eran perseverantes, pero también perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. Entonces, ellos estaban en la doctrina, pero también tenían comunión, ¿sí? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban perseverando. Por aquí más abajo en su Biblia
hay un título que dice La vida de los primeros cristianos. Yo no lo puse aquí, pero imaginen que aquí dice la vida de los primeros cristianos. Y luego sigue el versículo 43. Entonces estaba aquí, la vida de los primeros cristianos. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. No estaban cada uno en su casa, estaban juntos. Eso significa comunión. Y tenían todas las cosas, y tenían en común todas las cosas. O sea, ellos llevaban la comunión al extremo. Ellos hicieron un fondo común para vivir todo. Esto sí que tuvieron una comunión impresionante. Porque ellos dijeron: si no somos de este mundo, si todo lo que nos dio Dios es para servir al Señor, pues tengamos todo aquí en común y que a nadie le falte nada. Esa fue la vida de los primeros cristianos. Ese fue el nivel de comunión tan alto que ellos tuvieron. ¿Sí? Solamente imaginemos eso. Tuvieron un nivel muy alto de comunión. Tenían todas las cosas en común. Y miren cómo hacían. Miren cómo hicieron para hacer ese fondo común. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Todavía no hemos llegado aquí en particular a este nivel de comunión. ¿Y qué hacían? Y los repartían según la necesidad de cada uno. Tremendo nivel de comunión. O sea, que nadie en la iglesia tenga necesidad, que todos estén suplidos. Era el nivel altísimo de comunión de estos primeros cristianos. Ahora, cuando usted mira este texto y lo estudiamos, entendemos que hay tres maneras de servir. La primera se llama tiempo, la segunda se llama talentos y la tercera se llama tesoro. La Biblia enseña que había unas mujeres que servían al Señor de sus bienes, o sea que de alguna manera financiaban el ministerio del Señor. Estos primeros cristianos sirvieron con todo, con su tiempo, con sus talentos y con sus tesoros. Vendían todo y lo traían para que a nadie le faltara nada. Mire ese nivel tan alto de comunión, o sea, era algo impresionante. Entonces a veces nosotros nos aterramos del poder de la iglesia primitiva y miramos mucho el poder, pero no miramos la disposición total de ellos a tener comunión, habiendo entendido que estaban de paso en esta tierra. ¿Sí? Impresionante la iglesia primitiva. Sigue diciendo, versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo se congregaban? Todos los días. ¿Sí? Y partiendo el pan en las casas, o sea que también hacían grupos familiares. ¿Sí? También hacían grupos familiares. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo esto tiene que ver con comunión. Lo que ellos hacían juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es muy resumido la comunión y el servicio de los primeros cristianos. Era un servicio al 100% para que la comunión fuera así. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un pueblo de Cauca. Se llama Samaria. Y ellos allá son muchas personas, sobre todo tienen muchos niños. Y creo que debemos presentar las fotos. Cocinan en fondos. Fondos es, si usted de pronto alguna vez supo lo que es la molienda, donde se muele y se hace panela, los fondos grandes donde se cocina el guarapo y se hace la panela. Esos tipos de fondos así grandes era para que comieran toda esa cantidad de personas. Era un servicio impresionante de esas mujeres. Cuando entraba a la iglesia, yo no sé cuánta gente iba, yo creo que iba más de 1000 personas en este pueblo, en este campo, por allá, a estas campañas. Cuando entraban, porque estaba lloviendo, al salir dejaban más o menos un tejo así de barro en el piso. Cuando terminaba el servicio, las mujeres, que
eran solo mujeres, entraban con garlanchas, no había también unos hombres que les ayudaban, y entraban con garlanchas a sacar la cantidad de barro, y sacaban todo el barro del auditorio que era grandísimo. Y después que habían sacado el barro, comenzaban a traer hasta dejar absolutamente limpio el piso. Alguien diría, ¿y para qué hacen eso si otra vez vuelven y entran y después llenan de barro todo? Pero era un servicio para el Señor. ¿Sí? Entonces, yo me imagino ese servicio de la iglesia primitiva. Número 3, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros. La vida cristiana entonces se trata de comunión y servicio. El primer ejemplo, Jesús, la cena del Señor con sus discípulos. El segundo ejemplo, la iglesia primitiva. Y el tercer ejemplo, nosotros. ¿Para quiénes tomé una foto? Sí, nosotros. ¿Cuándo? Hoy, cada día. Vamos a ver algunas escrituras para ilustrar. El primero de Juan dice la escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado y palparon nuestras manos, hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace tener tal nivel de comunión y servicio? Y es el verbo de vida de Jesucristo. Es Dios hecho hombre. Ahora en nosotros. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús es la manifestación de Dios. Jesús es Dios hecho hombre, es el Dios invisible hecho visible. ¿Sí? Es la manifestación. Entonces, cuando Jesús se manifiesta, Él viene y hace una obra completa, pero cuando nosotros lo confesamos como Señor por la fe en su palabra, entonces Él ahora viene a vivir en nosotros. La gente que no es cristiana no entiende esa comunión que tenemos los cristianos. Dicen que son un poco gente loca, fanática y rara. Entonces por eso vamos a tener ahorita el 6 y 7 de noviembre nuestro retiro de comunión de este año. Y nos vamos. ¿Por qué? Porque el que nos une es Jesús. Amén. Ahora, de pronto antes de que nos vayamos al primer retiro de comunión, bien el Señor nos vamos por él. A un retiro que va a durar más tiempo, no sé. ¿Sí? Pero ese nivel de comunión solamente lo podemos tener por el Espíritu del Señor. Y entonces usted no ha notado que uno se encuentra con un hermano en la fe y puede que sea una persona que usted nunca había saludado. Si uno va a otra ciudad, a otro lugar, uno empieza a hablar con esa persona y parece que la conociera de hace mucho tiempo. Y es la misma comunión y es la misma. Y usted dice, pero tremendo, y uno comienza a hablar y es impresionante. A todo lugar donde uno va. Y es maravilloso compartir con esa persona, y entonces uno quiere y la persona cuenta el testimonio y otro cuenta, y eso no hay quien lo calle. Y dice, estos evangélicos se despiden 10 veces y no se han ido. ¿Qué pasa? Hay algo sobrenatural que nos une, que alguien dice que somos uno en Cristo. Entonces, ese es algo espiritual. Es el verbo hecho carne en nosotros. Amén. Está en nosotros. Amén. La Biblia dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Y para qué se anuncia? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Que cuando una persona realmente nace de nuevo, se vincula a esa comunión. Entonces es muy extraño, bueno, por este último tiempo parece que va a haber esa tendencia de que algunos acostumbrarán a no congregarse, pero es muy extraño un cristiano que no tenga comunión con los otros cristianos. Ahora se habla mucho de las ovejas virtuales. Dicho sea de paso, usted que está viendo este video, usted necesita ir a su iglesia a congregarse. Está bien que vea este video, le dé like, lo comparta con otros, pero necesita ir a su iglesia y congregarse, tener comunión con otros. Y oler a otras ovejas. ¿Sí? Entonces dice aquí, dice que se anuncia para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
Ahora, si no ha nacido de nuevo y vino de visitante, lo más normal es que el hermano nunca vuelva. Porque no puede tener comunión la luz. Con las tinieblas. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y parece que la respuesta está implícita en la pregunta. La respuesta es ninguna. Porque en las tinieblas la luz resplandece, entonces ya no hay tinieblas. Entonces, para que tenga comunión tiene que ser luz. ¿Sí? Entonces, aquí el Evangelio está anunciado para que tenga comunión. Ahora, nosotros somos llamados a tener una comunión eterna. Esta vida en la tierra simplemente es como un entrenamiento para la eternidad, donde vamos a disfrutar de la comunión plena, total. Y luego añade el verso después del punto de la coma, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ¿por qué tenemos esa comunión nosotros? La verdadera es que cada uno individualmente tiene comunión con el Padre a través de Jesucristo y todos tenemos comunión por ese mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos une. El mismo Espíritu nos lleva a servir. ¿Sí? Es el mismo Espíritu. Miremos una última escritura para terminar, porque el tiempo aquí es cortito. En Hebreos, en el capítulo 6, versos 10 al 12. Miren que dice la escritura. Porque Dios, ahora, hay recompensa en servir, para que usted se alegre, no diga, Amén. no toca servir, usted dijo que tocaba servir. Bueno, hay que servir, sí, pero hay recompensa, dice la palabra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces Dios es justo. Y si usted trabaja sirviéndole a Dios a través del servicio, ¿a quién? A los santos, aunque no tengamos tanta cara de santos. ¿Sí? ¿Cómo le sirvo a Dios? Sirviéndole a los santos, aunque no parezcamos tan santos. Entonces, como Dios no es injusto, Él no se olvida de esa obra, de ese trabajo, pero ese trabajo siempre debe estar motivado por el amor. Es un trabajo de amor. La Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, es algo que nos mueve a servir, a hacer algo, a ayudar. ¿Sí? Dicho sea de paso, gracias a los maestros de escuela infantil. ¿Graduamos cuántos muchachos de la gran aventura, Jaime? 15. Gloria a Dios. Son trabajos, ustedes se sirven. No para la pastora, no para el pastor, se hicieron para el Señor. Sembraron esa palabra. Hay una recompensa, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra y el trabajo de amor que han mostrado usted con esas familias. Dice, habiendo servido a los santos, pero lo más lindo no es que le haya servido, sino que le sirva a uno. Dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que la vida cristiana es comunión y servicio hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, mire, a fin de que no nos hagamos perezosos. ¿Sabe que el que no sirve tiene dos apellidos? No, no hace. No hay alguien que sirve. No, es perezoso. El que le entienda. Dice que no nos hagamos perezosos. ¿Qué necesitamos para que haya un buen servicio? Sino ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que hay un poco de promesas para que sirven. Pero para servir hasta el fin, es decir, habiendo servido, sirviendo y seguir sirviendo todo el tiempo, necesitamos dos cosas: fe y paciencia. Una buena respuesta sería: ¿usted por qué sirve? Y usted podría contestar: porque tengo promesas de Dios. Y como yo tengo promesas de Dios, yo le sirvo a Él. Y le sigo sirviendo a Él, porque tengo promesas. Pero la vida cristiana se trata básicamente de comunión y servicio. Comunión y servicio. Con esto, con esta palabra, le bendigo y te siga teniendo comunión y sirviendo allá en la iglesia, por el grupo donde está.